Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida muy cordial y muy gozosos en esta mañana para bendecir y alabar el nombre del Señor. Estamos aquí en la iglesia de Emmanuel y vamos a comenzar con el culto de este día. Y les invito a ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que nos vean, les invito, me acompañen al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y vamos a leer esta porción de la palabra que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén, hermanos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana te damos, porque tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu se derrama en este lugar y te damos gracias porque tú nos ayudas, Señor, porque tú nos das esa fortaleza, Padre, para seguir esta obra, porque tú nos pones el querer y el hacer, Señor, para venir a tu casa, a alabarte, a bendecirte, Señor, y poder así, Señor, agradecerte todas las bondades y las misericordias que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu nos acompaña. Por eso oramos gratamente en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para cantar
con nuestro Rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana, hermanos, les pido me acompañen de favor al libro de Miqueas. Miqueas 4, de los versículos 1 al 4, por favor. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados. Y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Amén, Señor. En estas épocas, Señor, que estamos en época de dificultad, sí, Señor, que estamos en época de angustia, de desesperación, de intranquilidad, Señor. Oramos, Padre, en esta mañana, a tu nombre la gloria, porque sabemos que tú eres ese Dios todopoderoso. Amén. A ti clamamos en esta mañana, porque de muchas naciones se han escuchado los clamores de los presidentes de la República, de líderes y pastores de todos los pueblos y naciones, Señor, para clamar y volver su rostro a ti, Padre. Clamamos en esta mañana por todas esas naciones que han volteado a ver tu rostro, Señor. Clamamos en esta mañana por todos esos pueblos que han pedido, Señor, tu misericordia. Clamamos, Señor, por todos los habitantes de esas naciones, Padre, para que ellos quiten esos corazones de piedra, quiten esos corazones atormentados y entenebrecidos, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que tú vendrás y los amartillarás, Señor. Espada para los asadones, Señor. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Dice, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y creemos, Señor, en esta palabra, porque tu palabra es de verdad, Señor, que todas las naciones volverán sus rostros al Rey de Reyes y al Señor de Señores, Padre. Aquí estamos, Señor, clamando por todo este pueblo, Señor, que sabemos y estamos seguros que ellos te buscarán de poco en poco, Señor, pero vendrá esa ola de avivamiento, Señor, en tu palabra, para glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús rogamos y pedimos que tú, Señor, pongas tus ojos, pongas tu amor, tu misericordia en todos estos pueblos, Señor. Amén y amén. Así es, Padre. Que venga tu gloria sobre nosotros, Señor, sobre cada uno, Señor, de las personas que conocemos e incluso hasta los que no conocemos, Padre. Guárdanos y guíanos, Señor. Llénanos de ti. Hermano, y ahí desde donde estás, cierra tus ojos. Alaba a nuestro Padre. Si estás en la oficina, si estás en tu casa, dale un poco de tu tiempo. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi
esa gloria que nosotros queremos ver reflejada en nuestras vidas, Padre. Por eso estamos aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, y no nos cansaremos, Padre, porque ese es nuestro gozo, Señor, alabarte y bendecirte en tu santo templo. Amén. Y para esto, Padre, venimos invitando a nuestros hermanos, a todo aquel que esté al frente de esta pantalla, que nos visiten en el Salmo 69, versículos 30 al 35. Y si me acompañan a leerlo, la palabra del Señor dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alabadle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en él se mueve, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitará ahí y poseerán. Así es, Padre. Por eso en esta mañana, Señor, te alabamos y nos gozamos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Nos gozamos porque sabemos que tu presencia se derrama en este lugar, Padre. Amén, Señor. Bendito Sí, sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú hasta aquí nos has ayudado. Así es. Porque tú nos has guardado, Señor. Nos has traído con corazones dispuestos para alabarte, para bendecirte, Señor. Y yo te doy gracias por todo este pueblo, Emmanuel, Señor. Te doy gracias por todos, Señor, los que están viendo esta transmisión, Padre. Yo agradezco a nuestro Padre que dispongas tu corazón para ver este video. Y esperamos que este video sea de grande bendición para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así es, hermanos, vamos a seguir adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Porque aún en medio de todas las cosas, como dice el Salmo, vamos a seguir alabando tu santo nombre, a seguir bendiciéndote, a adorarte. Cierra tus ojos, hermano, y medita en la palabra de Dios. Medita esta alabanza. En mi corazón, en mi débil ser, lávame en tu amor. Con tu gracia
alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y tú me salvarás con tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos por siempre y para siempre. Fuerzas como las del búfalo, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Así es, Padre, y seguimos alabando y bendiciendo tu santo nombre, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque aún cada mañana, Señor, renuevas nuestras fuerzas, Padre. Y le invito, hermano, hermana, que me acompañe al libro de Segunda de Crónicas 6, para que podamos leer juntos del versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Así es, Padre. Por eso clamamos, Señor, en esta mañana, que tú oigas nuestro ruego, Padre, que tú oigas nuestro clamor, que tú oigas, Señor, e inclines tu oído para que escuches estas peticiones, Señor.
Clamamos a ti en esta mañana por este pueblo, Señor, que de alguna manera, Padre, tal vez estamos arraigados en nuestras casas, tal vez estemos escondidos, Señor, pero tu palabra nos fortalece, Señor. Tu palabra nos alimenta. Tu palabra nos trae avivamiento, nos trae gozo en nuestro corazón, porque tus palabras son promesas fieles, Señor, y verdaderas que tú traes a cada corazón, a todo aquel que cree en ti, Señor. Por eso clamo en esta mañana, por este pueblo tuyo, Señor, por esta iglesia, Emmanuel, y por todo este pueblo, Señor, que te alaba, que te adora, Señor, por todos los hermanos, en donde quiera que estén, Señor, en cualquier lugar, Padre, que nos estén viendo, que nos estén escuchando, tal vez, Padre, clamo a ti en esta mañana por todas esas vidas, Señor, que tú tengas misericordia de todos nosotros, Padre. Necesitamos, Señor, necesitamos grandemente de ti, Padre, y por eso venimos, Señor, con voces de júbilo, con voces de alabanza, con voces de pandero y danza, Señor, para alabarte, para bendecirte. A ti, oh Jehová, hemos clamado esta mañana, Señor, y derramamos, Padre, en esta mañana nuestro corazón delante de ti, trayendo, Señor, ese óleo, Señor, que tú nos das, Padre, cada vez que nos acercamos a ti, Señor. Unge nuestras cabezas con aceite fresco, Señor. Unge nuestros cuerpos, que toda enfermedad, que todas cosas malas, Señor, que cualquier problema y en cualquier dificultad, tu palabra dice que tú estarás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, sosténlos con la diestra de tu poder, Señor, a todos aquellos que trabajan aún, a todos aquellos que no tienen trabajo, Señor. Tú provees, Padre, cuida sus pasos, cuida sus entradas, cuida sus salidas, Señor. A todos los médicos, a todos aquellos que están en ese lugar, Padre, que tú los guardes, Señor, del lazo cazador, porque ellos están dando un servicio, Señor. Mira que ellos son agredidos, que ellos son vituperados, que ellos son insultados, Padre, por personas, tal vez dentro de su ignorancia, tal vez dentro de su desesperación, Señor, que ellos tienen por sus familiares, Padre. Pero pon paz en esos corazones, Señor, y pon el querer y el hacer, Padre, para que todos nosotros podamos orar por esas personas que están enfermas, que están pasando dificultades, Padre, en los hospitales, Padre. Tú eres Dios y todo lo puedes, Señor. Pero más no sea nuestra voluntad, Padre, sino la tuya, Señor, en la que confiamos que tú harás cosas grandes y maravillosas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu hermoso Hijo Jesucristo. Amén. Así es, Padre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque solamente Él es grande y maravilloso. Le damos gloria, le damos honra a nuestro Señor. Y le bendecimos porque Él ha sido bueno con nosotros. Porque ha sido maravilloso. Te damos gracias, Padre. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor.
domingo más con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a su semana. Esperemos que se hayan gozado en el Señor Jesucristo. Y pues que Dios les bendiga, que los proteja de todo mal, de toda cosa mala. Damos paso a nuestro hermano, quien trae la palabra. ¿Qué tal, hermanos? Reciban todos un cordial saludo de parte de nuestra iglesia, nuestra congregación, la iglesia Emmanuel. A nombre de nuestro pastor y de nuestros demás líderes que están al frente de nuestra iglesia, les damos la bienvenida, les mandamos un fuerte abrazo y pues les damos la bienvenida y les pedimos que se queden con nosotros en este momento. Vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios y pues les invitamos a que se queden con nosotros. Si hay alguien que quizás no es cristiano, pero por alguna casualidad de esas que a veces se dan, anda navegando en YouTube o en la red, les pedimos que se queden con nosotros. Queremos darles una palabra de parte de Dios para sus vidas. Acompáñenos, yo creo que no pierden nada con quedarse a escuchar un poquito acerca de la palabra del Señor. Bueno, vámonos directo a meditar en ella. El mensaje de este día se encuentra, el pasaje base se encuentra en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 38. La palabra del Señor dice así: por tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerán. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco vendrá. Aquel que viene, vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Bueno, este es el pasaje clásico que muchos de nosotros conocemos, que dice que el justo por la fe vivirá, pero si retrocede, dice el Señor, no agradará mi alma. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé su dirección, para que el Señor permita que su palabra pueda dar fruto en tu corazón y que tú puedas recibir lo que el Señor quiere que recibas, ¿no? Y la palabra que necesitas, porque al final de cuentas nosotros no sabemos qué es lo que tú necesitas en este momento, no sabemos cómo está tu corazón, no sabemos cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus necesidades espirituales, pero el Señor, que lo sabe todo, Él sí. Por eso le vamos a pedir su dirección en esta hora. Te voy a pedir que inclines un poquito tu cabeza ahí donde te encuentres y vamos a orar al Señor. Dios, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, para poner en tus manos, Señor, estos momentos en los que meditaremos en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú tomes en tus manos, Señor, las palabras del predicador y tu palabra, Señor, pueda entrar a los corazones, a lo más profundo de cada corazón, Señor, y pueda hacer la obra, Señor, que tú quieres que haga en cada vida. Señor, te pedimos que tomes en tus manos a todos los hermanos de nuestra congregación y también a los hermanos que son de otra iglesia y que quizás están viendo este video, Señor. Te pedimos que tomes en tus manos a los que no son cristianos, Señor, pero que están viendo este video. Te rogamos que les hables, Señor, que hables a sus corazones, que les des, Señor, que les proveas lo que ellos necesitan en esta hora. Pero sobre todo, Señor, queremos rogarte porque tú hables a ellos, hables a todos los que nos están viendo, Señor, porque vienen a buscar tu palabra, tu consejo, tu aliento, Señor, no el del predicador. Señor, en el nombre del Señor Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias en esta hora. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues la palabra del Señor debe de ser práctica y debe de ser aplicable a todas las circunstancias que estemos viviendo de manera personal y también como sociedad y como iglesia. Es por eso que en este momento queremos hablar con ayuda del Señor acerca de este tema que en los últimos meses, las últimas semanas, ha estado agobiando a nuestro país, a México y también al mundo. Vamos a seguir hablando acerca de las consecuencias de la cuarentena que estamos viviendo, hermanos. Y pues ya aquí en México hemos pasado un poquito más de un mes de estar en cuarentena. En otros países de Latinoamérica ya llevan un poquito más. Pero en estos momentos aquí en nuestro país, como les decía la ocasión anterior en la que me tocó predicar,
ya el temor ya no es precisamente un contagio, sino el temor en la sociedad mexicana, la mayoría de mexicanos, pues es el quedarse sin recursos para poder cubrir las necesidades que se tienen. Hermanos, ya no es tan sencillo poder enfrentar para muchos la crisis económica que los especialistas anticiparon. No es necesario ser conocedor de la economía para saber lo que iba a pasar. Sabíamos que iba a venir una crisis económica, una crisis fuerte, y es eso, hermanos, de lo que queremos hablar en esta hora con la ayuda del Señor. Muchos dicen en los medios de comunicación que es necesario quedarse en casa, y es verdad, tenemos que atender a las indicaciones que nuestras autoridades nos dan, porque el Señor en su misma palabra nos enseña eso. Nos enseña a que tenemos que respetar a nuestras autoridades, y nosotros como cristianos más que nadie tenemos que ser ejemplo de obediencia. Tenemos que quedarnos lo más posible en casa, pero también tenemos que predicar la palabra del Señor de acuerdo a las necesidades que nuestros hermanos de la iglesia y que la gente de allá afuera están pasando. Escuchaba a un pastor en días pasados hablar precisamente acerca de eso, dar indicaciones a la iglesia de que se quedaran en casa, pero me dejó un poquito decepcionado, si acaso se le puede llamar así, porque yo esperaba de ese pastor que diera una palabra un poco más profunda, un poco más, no sé, una palabra que alcanzara a todos los grupos de la iglesia, hablando económicamente, ¿verdad? Porque en la iglesia no solamente tenemos hermanos que son pudientes, sino también tenemos hermanos que viven un poco más humildemente. Y yo esperaba que ese hermano diera palabras precisamente para ese grupo vulnerable, como le llaman los políticos, ¿verdad? Aquellos grupos que viven al día, que van al día. Y yo esperaba que este pastor pudiera hablar un poco acerca de eso, pero solamente se limitó a decir eso. Tenemos que ser obedientes y tenemos que quedarnos en casa. La verdad es que tuve un sentimiento me sentí un poco decepcionado de aquel pastor, porque yo creo que la iglesia debe de tener siempre palabra para todas las personas, para todos los niveles sociales, para todas las situaciones que se pudieran presentar. Y pues eso es lo que queremos hacer en esta hora, hermanos. La iglesia no puede enmudecer ante las necesidades de la gente, cualquiera que fueran las necesidades, porque la iglesia tiene a Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. Y entonces es necesario, hermanos, poder ministrar aún a esos grupos vulnerables, poderles dar una palabra de parte de Dios. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos en estos momentos difíciles que se están viviendo en la sociedad mexicana? Como ustedes lo saben, muchos ya se habrán dado cuenta que nuestro gobierno, no quiero criticarlo, ¿verdad? No quiero caer en críticas para el gobierno de nuestro presidente, pero lo que es cierto es que el llamado gobierno de la Cuarta Transformación pues no está apoyando mucho a este sector de la población, hermanos. Hace poco se estuvo pagando impuestos, y a pesar de que se sabía que económicamente iba a venir algo grave, no condonó impuestos. Yo creo que debe de haberlo hecho. Se siguen pagando todos los servicios necesarios. Les estoy hablando de la luz, del agua, de las contribuciones. Se siguen pagando, hermanos. Hace algunos meses recuerdo también que el gobierno quitó las señales análogas para hacerlas digitales, las señales de televisión, obligando prácticamente a todos los mexicanos a comprar un decodificador o a contratar un servicio de televisión de paga. Y estos servicios pues obviamente también hay que pagarlos, aunque ciertamente muchas de estas compañías están abriendo canales gratuitos para invitar a la gente a que se quede en la casa, pues de nada sirve, porque la gente tiene que seguirlos pagando. Otra cosa, los que tenemos que pagar rentas, que seguramente son muchos los hermanos que tienen que pagar rentas, tienen que seguirlo haciendo, porque los caseros pues obviamente no están perdonando esto, ¿verdad? Y es necesario seguir pagando a pesar de la situación difícil que se está viviendo. Y pues a pesar de que en los diferentes informes que está dando el presidente, las diferentes conferencias de prensa, donde los servidores públicos invitan a los empresarios a mandar a sus trabajadores a descansar, pero pagándoles un sueldo, la verdad es que también están metiendo en problemas a los empresarios, porque si ellos no tienen ingresos, pues de dónde van a sacar los sueldos para sus trabajadores.
Aquí en México están habiendo muchos despidos a pesar de que los mismos servidores públicos están diciendo que es un delito que en este momento despidan. Y no es porque los patrones sean malas personas o porque quieran ir en contra de lo que las autoridades están mandando. Están habiendo despidos simplemente porque los patrones no tienen los ingresos suficientes para seguir manteniendo a sus trabajadores. Entonces tienen que despedir forzosamente a la gente. Hay otras empresas donde sí, desde hace varias semanas atrás mandaron a sus trabajadores a descansar, pero les están mandando con el sueldo mínimo, con 4,000 pesos mensuales. 4,000 pesos mensuales a muchos trabajadores, sobre todo a los que son padres de familia. En este momento 4,000 pesos mensuales no les alcanza prácticamente para nada. De hecho, la Ley Federal del Trabajo, hermanos, solamente en un caso como este que estamos viviendo, obliga a las empresas a solamente pagarles un solo mes a los trabajadores. Si la cuarentena se llega a extender, van por su propia cuenta. La empresa ya no se hace responsable, la ley solamente ampara al trabajador con un solo mes de salario y es de sueldo mínimo, como les vuelvo a repetir. Otra cosa, para que entremos en contexto de lo que se está viviendo aquí en México y en todo el mundo, Estados Unidos, que es uno de los países más poderosos del mundo, ustedes lo saben y no lo ponemos en duda. En estos momentos, debido precisamente a esta contingencia, tienen uno de sus índices más altos de desempleo de toda la historia de los Estados Unidos en este momento, hermanos. Y no les estoy hablando de latinos desempleados, porque si fueran latinos yo les aseguro que el gobierno norteamericano no estaría preocupado, pero les estoy hablando de gente que es 100% norteamericana. Tienen un índice de desempleo tremendo, terrible, hermanos. De hecho, por eso el presidente, si ustedes lo han notado, cada vez que toca el tema de esto del desempleo que está viendo allá, se nota preocupado, porque esto está mostrando a Estados Unidos delante de todo el mundo, delante de todas las naciones del mundo, como una nación vulnerable, hermanos. Estados Unidos ya no es la nación solvente que era años atrás. Está teniendo problemas graves en este momento y el presidente obviamente tiene que atenderlos, pero eso también a futuro tendrá serias consecuencias económicas para ellos, hermanos. Y si ellos están en problemas, pues imagínense la situación en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Los que tenemos que vivir al día, ¿no? ¿Qué le dices tú, hermano, predicador, hermano, pastor, hermanos de la iglesia en general? ¿Qué le dicen a aquellos hermanos de la iglesia que van al día? ¿Qué le dicen ustedes a aquellos hermanos que quizás están viendo angustiantemente que sus ahorros para enfrentar situaciones de emergencia como la que estamos viviendo ahora se les están acabando? Y lo peor del caso, como les vuelvo a repetir, es que existen grandes probabilidades de que esta cuarentena se pueda extender. Y eso es grave, hermanos. ¿Qué le dices tú a todos los hermanos de la iglesia que mandaron a descansar en sus trabajos y solamente les pagaron 4,000 pesos para poder sobrevivir un mes? ¿Qué les dices tú a los taxistas que cuando te subes a un taxi te van platicando que no sale la cuenta ni siquiera para echarle gasolina al carro? ¿Qué le dices tú, hermano, a todos estos hermanos, a todas estas personas que te cuentan sus problemas, que te cuentan las cosas que en este momento les están preocupando? Podríamos hacer lo que hacen muchos predicadores famosos de YouTube o de internet, que tú los ves haciendo declaraciones de paz, declaraciones de sanidad, declaraciones de abundancia. Pero ¿quieres que te diga una cosa? A propósito de tocar el tema de las famosas declaraciones que hacen los hermanos, que se han puesto tan de moda en los últimos años para la Iglesia de Cristo. Hacer declaraciones, hermano, es ir en contra de la voluntad y la soberanía de Dios. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que hay predicadores que hacen declaraciones y esas declaraciones no se cumplen. Bueno, pues es por eso, hermanos, no es porque Dios se le haya acabado el poder o porque Dios no quiera hacer grandes cosas. Dios siempre está dispuesto a hacer grandes cosas. Sin embargo, estos predicadores de los que les estoy hablando, que hacen declaraciones, brincan la autoridad y la soberanía de Dios. Más adelante hablaremos un poquito acerca de todo esto, pero hacer declaraciones es ir en contra de la palabra del Señor, ir en contra de su soberanía, ir en contra de su voluntad.
La única manera justificable para que tú y yo hagamos una declaración cuando estamos orando por alguien es que Dios ya nos haya revelado algo. Cuando Dios revela que va a hacer algo, eso que dijo se hace sí o sí y no se pone en duda. No les estoy hablando, hermanos, de predicadores desconocidos como yo. Les estoy hablando de predicadores famosos y reconocidos internacionalmente, como por ejemplo Guillermo Maldonado y su esposa. Recuerdo que a principios de año él hacía una declaración en la iglesia que pastorea, donde declaraba abundancia y paz a la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. ¿Y qué creen? Que al tercer mes del año se vino un fenómeno extraño al que ahora le llamamos COVID-19 y destruyó esas supuestas, esas pretensiones que el predicador hacía sobre paz y abundancia para la iglesia de Cristo. Y hermanos, pues tenemos que hablar a la iglesia, tenemos que hablarle al mundo de las cosas que están pasando, tenemos que darles palabra de parte de Dios, no nos podemos quedar callados, y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Por eso, hermanos, yo soy fiel creyente de que la iglesia tiene que estar metida en todas las cosas, tiene que estar al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo para llevarlo en oración delante del Señor. La iglesia tiene que estar vigilante, es uno de los trabajos que tenemos, porque yo creo fielmente que gracias a las oraciones de la iglesia, muchas de las cosas que pasan en el mundo pueden ser detenidas. Podemos provocar a través de las oraciones que pasen muchas cosas. Y también, hermanos, podemos provocar pues la misericordia de Dios a través de las oraciones. Pero es algo que la iglesia tiene que hacer. Es algo que la iglesia tiene que estar siempre al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo para todo llevarlo en oración delante del Señor. Dice la palabra, y hace algunos meses atrás hablábamos a la iglesia acerca de este tema precisamente, de que la iglesia debe de ser atalaya, debe de ser vigilante de todo lo que amenaza a la iglesia de Jesucristo y de lo que amenaza al mundo, para llevarlo en oración delante de Dios, y el Señor nos diga qué podemos hacer, cómo podemos trabajar para que todo su nombre sea glorificado. Amén. Bueno, seguimos, hermanos, con ese texto de Hebreos, ese pasaje tan famoso que todos lo conocemos y que todos repetimos constantemente, donde dice que el justo por la fe vivirá. Yo recuerdo que hace algunos años que llegué a la iglesia. Yo de hecho nací en una familia con conocimiento de Dios, pero hacíamos lo que mucha gente hace. Teníamos un pie afuera y otro adentro. Y empezamos a entregarnos ya de manera más seria, más real, más directa a Dios hace como 20 años más o menos. Y yo recuerdo, hermanos, que cuando llegué a la iglesia y escuché esta famosa frase de que el justo por la fe vivirá, me di cuenta de que era una frase que la iglesia comúnmente usa mal, la malinterpretan, hermanos. Y es que así nos han enseñado, pues tradicionalmente, que vivir por fe es dejar de trabajar para que el Señor te sustente de manera sobrenatural, o muchos vivan de la piedad de la iglesia. Es un texto que incluso muchos en la iglesia, de esos hermanos flojitos que no les gusta trabajar, han tomado como pretexto para dejar sus trabajos, para dejar sus empleos, para dejar sus responsabilidades seculares y dedicarse solamente a trabajar en la iglesia y vivir de un sueldo que un pastor o que un líder les paga en las iglesias, sin haber recibido llamado de parte de Dios para dejar todas las cosas seculares. Es verdad que sí hay hermanos que Dios manda llamar a que dejen todas las cosas, y Él los sustenta a través de la misma iglesia o a través de medios sobrenaturales, pero es un llamado de parte de Dios. No todos estamos llamados a eso, otros, gracias a Dios, tenemos que trabajar, hermanos, pero lo cierto es que la Biblia nos enseña que toda la iglesia del Señor está llamada a vivir por fe. ¿Y qué significa esto? Pues de manera muy sencilla y hablando a grandes rasgos, simplemente significa que todas las cosas que tú vivas las sometas a la voluntad de Dios, que en todas las áreas de tu vida tú tengas que involucrar a Dios, tengas que pedirle consejo, tengas que pedirle su voluntad, que todos los días pongas en las manos de Dios tu vida, tu destino, tu suerte, por decirlo de alguna manera.
y que estés consciente de que todas las cosas que pasan, buenas o malas, en todas esas cosas Dios tiene el control siempre. Eso es a lo que se le llama vivir por fe, hermanos, que en todas las cosas tú confíes en Dios y en su palabra. Y hablando, como les vuelvo a decir, en términos generales, si estás feliz y bendecido, dale gracias a Dios, porque es la mano de Dios. Dios es el que bendice, dice la palabra que Dios es el que engrandece y el que también humilla. Entonces hay que darle gracias a Dios cuando todo va bien, y cuando las cosas están difíciles, ponerlas en sus manos. Hermano, eso es a lo que se le llama vivir por fe, y toda la iglesia está llamada por Dios a vivir de esa manera, a vivir confiando en Dios, a poner todas las cosas en las manos de Dios, y como les vuelvo a repetir, entregarle nuestra vida al 100% al Señor. Y en estos momentos difíciles, como les vuelvo a repetir, momentos difíciles para la salud humana y también para la economía, es cuando tenemos que hacer uso de ese llamado que el Señor nos da a vivir por fe. Amén. Vamos a ver, hermanos, ahí el capítulo 6, versículos 16 al 24 del capítulo 6 del libro de los Jueces. Es un pasaje, hermano, que hemos estado analizando cada vez que me ha tocado predicar a mí durante los últimos meses, y es precisamente un pasaje que habla acerca de Gedeón, hermanos. He hablado mucho acerca de Gedeón durante las últimas semanas, porque el Señor me ha revelado algunas cosas que es necesario que la iglesia sepa. Y en este momento, hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer para enfrentar estos momentos difíciles es precisamente algo que hizo Gedeón. Y vamos a leerlo, hermanos, capítulo 6 de Jueces, versículos 16 al 24. Dice la palabra así: y Jehová le dijo, porque yo seré contigo. Y yo quisiera, hermanos, que ahí donde estás en tu casa, juntamente con tu familia, repitas esta frase, hermanos, que le dijo el Señor a Gedeón: porque yo seré contigo. Más adelante te voy a explicar por qué. Dice más adelante: y herirás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrándose Gedeón aderezó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y lo sacó y lo presentó y lo puso debajo de un alcornoque. Y el ángel le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendió el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano. Tocó con la punta en la carne y en los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor mío, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y le dijo Jehová: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, al cual llamó Jehová Shalom. Está hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y hasta ahí le dejamos, hermanos, capítulo hasta el verso 24. Pero quiero que notes algo. Esta historia se desarrolla en un contexto difícil para el pueblo de Israel. Un pueblo en el que, un momento de la historia de Israel en el que estaban siendo constantemente asediados y angustiados por los madianitas y otros pueblos que estaban unidos con los madianitas. ¿Qué es lo que hacían los madianitas? Cada cierto tiempo llegaban a Israel y invadían Israel y arrasaban con todo lo que el pueblo tenía. ¿A qué me refiero con decir que arrasaban? Que se robaban todo lo que tenían. Cosas de valor, incluyendo, hermanos, el producto de las cosechas. Cuando Israel veía esto, lo que hacían ellos es que decían: miren, ahí vienen las langostas, les decían ellos. Ustedes lo pueden leer en el libro de los Jueces, que el pueblo le decía langostas a los madianitas, lo cual es curioso. Ustedes saben que las langostas son unos pequeños insectos que arrasan con todas las cosechas que encuentran a su paso. Literalmente arrasan con todo, hermanos. Y el pueblo de Israel, cuando veía que los madianitas se acercaban hacia territorio israelí, decían esto: ahí vienen las langostas. Entonces el pueblo lo que hacía
para no ser agredidos o incluso asesinados por los madianitas, es que iban y se escondían a las cuevas cercanas de alrededor de las ciudades, y ahí permanecían por varios días hasta que los madianitas se iban de ahí. Pero quiero que veas, hermano, lo que dice en el versículo 24 de este capítulo que leíamos, capítulo 6 de Jueces. Dice así: Gedeón edificó un altar al cual llamó Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. Recuerden ustedes que el ángel de Jehová apareció a Gedeón cuando él estaba escondiendo precisamente el producto, el fruto de su trabajo, hermanos, y lo estaba escondiendo para que no se lo robaran y él pudiera tener que comer. Y yo quiero hacerles una pregunta, hermanos, en esta hora. ¿En ese momento Israel tenía paz? No tenía paz Israel. Sin embargo, la presencia del Señor, la visita del Señor a Gedeón, le provocó a Gedeón paz en el corazón. Y es algo que estoy seguro, hermano, que tú en este momento de una economía difícil que estamos viviendo todos, es algo que necesitas. Seguramente habrás escuchado a muchos hermanos, incluso de la misma iglesia, decirte: hermano, ten fe. El clásico, ya sabes, el clásico échale ganas que tenemos los mexicanos aquí muy usado, ¿verdad? Cuando a alguien le está yendo mal o está pasando por situaciones difíciles, siempre le decimos: échale ganas. Seguramente habrás consultado incluso a tus líderes de la iglesia y te habrán dado una palabra, pero seguramente te habrás quedado con necesidad en el corazón, con un hueco en el corazón. ¿Por qué no decirlo así? Y es que ¿sabes por qué pasa eso? Porque solamente el Señor nos puede dar esa paz que nadie nos puede dar. La palabra del Señor, su presencia, es lo único que nos puede dar paz en este momento. Y eso es lo que necesitamos, hermano. Por eso tenemos que ir en oración delante de Él, para provocar su presencia y el Señor venga a darnos lo que nadie nos puede dar. Una palabra verdadera, una palabra real que nos dé paz, una palabra que nos dé ánimo. ¿Y por qué no pensarlo? ¿Por qué no pensar en grande, no? Una palabra de parte de Dios que nos prometa algo en medio de esta situación difícil, que nos prometa que no nos va a faltar nada, que nos prometa que todo estará bien. Porque si te lo dice una persona, cualquiera que sea, aunque sea ministro del Evangelio, pues es posible que se cumpla y es posible que no. Pero como te vuelvo a repetir, cuando Dios habla, las cosas se cumplen sí o sí. Y en ese momento de angustia para Gedeón, hermano, porque estaba viviendo una situación muy parecida a la que nosotros estamos viviendo, en medio de la guerra, en medio de la aflicción, se le aparece Dios y le da paz en su corazón. Por eso el altar que edifica Gedeón le llama Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Amén. Y quiero que notes algo además, hermano, que este pasaje es muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Vienen los madianitas y arrasan económicamente con todo lo que Israel tenía. Quiero que visualices esto en sentido figurado. Los madianitas son en este momento para nosotros como esta contingencia, como esta cuarentena. Nosotros nos tenemos que aislar en nuestras casas para que no nos dañe el famoso virus que anda ahorita pues haciendo estragos en la salud de la gente. Israel en aquellos tiempos tenían que esconderse de los madianitas para que no los agredieran o no los mataran. Tenían que irse a esconder a las cuevas y a veces tenían que pasar varios días ahí. Incluso, hermanos, si tú lees la historia, te vas a dar cuenta de que había muchos israelitas que llegaban a pasar tantos días en la cueva que llegaban a morir de hambre, hermano. Y es algo muy parecido a lo que está sucediendo ahora y al temor que tenemos ahora muchos, porque muchos tenemos el temor de que si esto se llega a extender, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué va a hacer de nuestra fuente de trabajo si no tiene ingresos? ¿Qué vamos a hacer con nuestras deudas? Porque hay que seguir pagando, como les vuelvo a repetir. Lamentablemente el gobierno no nos está ayudando mucho a las clases más bajas de la economía, hermanos. Pero el Señor tiene palabra para todos y eso es lo que vamos a ver ahorita. Amén. Bueno, vamos a ver ahí en el el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Te pido que si tienes ahí tu Biblia nos puedas seguir. Dice la palabra del Señor así: y fue a él palabra de Jehová diciendo: levántate y ve a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y aquí yo mando allí a una mujer viuda que te sustente. Está hablando del profeta Elías, hermanos. Dice más adelante: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda
que estaba allí cogiendo cerojas, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y lo comamos. Y después me llena mucho de angustia, hermanos, porque, como les vuelvo a repetir, estas situaciones que vamos a analizar en este momento se parecen un poco a los pensamientos que están atravesando por muchos de nosotros en este momento. Le dice el profeta: te pido que me traigas un pan. Y ella le dijo: yo estaba dispuesta a prepararlo para mí y para mi hijo, y luego nos mudamos. Esto es bien interesante, hermano, y me toca el corazón, me llena de angustia esto, hermano, que el pensamiento que tenía la viuda. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que Dios sabía los pensamientos de la viuda, así como sabe también tus pensamientos, iglesia. Así como el Señor lo sabe todo, créeme que para Él tus angustias, las cosas que en este momento te angustian y que están pasando por tu mente, el Señor las sabe como sabía lo que estaba pasando por la mente y el corazón de la viuda. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero, quiero que vean esto, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela a mí, y después harás para ti y para tu hijo. Hace muchos años, cuando yo leí por primera vez este pasaje, lo primero que pensé fue: qué mala persona es Elías, ¿no? Porque está viendo la necesidad de la mujer, y en lugar de pedirle que haga primero para ella y para su hijo, le pide que haga para él. Pero ¿sabes qué he descubierto con el paso del tiempo, y que con la gracia del Señor hemos podido aprender de este pasaje? Porque el Señor nos revela sus enseñanzas que tiene escondidas en la palabra. He descubierto que esto no salió del corazón de Elías. No es porque Elías fuera mala persona. Elías no le dijo esto porque él tuviera mucha necesidad y no le importara lo que la viuda estaba pasando. No. ¿Sabes qué pasa? Que esto que Elías hizo, el Señor se lo dijo. El Señor le dio las instrucciones para que Elías le dijera esto a la viuda. Porque si tú te fijas en otros textos bíblicos, el Señor, cuando ve a alguien que está en una situación difícil, en una situación muy compleja, muy difícil, el Señor no se conforma con solamente dejarles la presión del momento difícil por el que la gente está pasando, sino que todavía viene y curiosamente le mete más presión a lo que está sucediendo, a lo malo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita te pongo de ejemplo este mismo libro, el libro de los jueces que estábamos leyendo hace un momento, cuando llama a Gedeón para liberar al pueblo, y resulta que Gedeón junta al ejército, pero Dios y como te vuelvo a repetir, estaban pasando por una situación difícil aún para Gedeón, porque no es fácil ser líder de un ejército y liberar al pueblo de la opresión de un pueblo fuerte también, ¿verdad? Dios ve al ejército, Gedeón está pasando por esta situación difícil, igual que todo el pueblo, pero viene Dios y ve al ejército que Gedeón está juntando, y ve Dios que son muchos en número, y le dice Dios a Gedeón: ¿sabes qué? Creo que son muchos la gente que traes, diles que todos los que tengan miedo se regresen a sus casas. Y dice la palabra que se regresaron 22,000 hombres de aquellos. Y todavía de los que quedaron, todavía el Señor le dice a Gedeón: todavía son muchos, regresa a otros tantos. Y la cuestión es que le quedan a Gedeón como 300 hombres, y con 300 hombres tenía que ganar aquella batalla, hermanos. Por eso te digo que a veces el Señor, aparte de la presión que uno está viviendo, le mete a uno más presión con las cosas que hace. Pero no lo hace porque Dios sea malo, sino lo hace para revelarnos su gloria. Amén. Repítelo conmigo, hermano, ahí en tu casa. Si el Señor nos pone más presión, es porque nos quiere revelar su gloria. Amén. Y en este momento lo hizo así con la viuda, hermanos. El Señor le quería revelar algo a la viuda. Se quería mostrar a la viuda como su proveedor. Por eso Elías le dice: no tengas temor, primero hazme a mí de comer y luego haces para ti y para tu hijo.
Dice verso 14 del primer libro de Reyes que estábamos leyendo, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él, comió ella y comió su casa por muchos días. Y la tinaja de harina nunca escaseó, ni menguó la botija de aceite, conforme a la palabra que Jehová había hablado a Elías. ¿Sabes más o menos cuánto le pudo haber durado este sustento, la harina y el aceite que esta mujer tenía? Bueno, rápidamente. Resulta que en estos tiempos del profeta Elías, en este tiempo en el que se desarrolla este pasaje bíblico, el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía, por castigo de parte de Dios, por los malos comportamientos que estaba teniendo el rey Acab en aquella época. El rey Acab es famoso por su esposa, la famosa Jezabel, una mujer malvada y terrible. Pero bueno, se estaba desarrollando en un ambiente de sequía para el pueblo. Obviamente, sequía significa escasez de alimentos. Pero esta sequía, según el capítulo 18 del mismo libro primero de Reyes, duró alrededor de 3 años. Dice, entonces los estudiosos creen que este sustento que la viuda tenía, la viuda de este pasaje, la viuda de Serepta que estábamos viendo en este momento, creen que estos alimentos que ella tenía, la harina y el aceite, le duró más de 2 años. Figúrense ustedes, más de 2 años, un poquito de harina y un poquito de aceite para sustentarse ella tranquilamente juntamente con su hijo. Una mujer viuda que está... De hecho, en aquellos tiempos el ser viuda era una situación ya muy compleja, porque quedarse viuda era prácticamente quedarse a la suerte, porque no tenía un varón que la pudiera mantener, y seguramente su hijo era un niño, por eso no podía trabajar. Entonces la situación por la que esta mujer estaba pasando era muy compleja. Pero tenemos un Dios todopoderoso, hermano, que no solamente conoce y ve lo que está pasando a tu alrededor, sino que conoce los pensamientos que tienes. Y él conocía los pensamientos de esta viuda que solamente pues ya se había resignado, hermanos, a acabarse lo poco que tenía y morir, hermano, porque ese era el pensamiento que ella tenía. Le dice al profeta: yo planeaba hacer de comer para mí y para mi hijo, y luego que nos muramos, le decía la mujer. Pero Dios, en su misericordia, quiso visitarla, haciendo uso del profeta Elías para mostrar su gloria a esta mujer y sustentarla durante todo el tiempo que durara la sequía. Amén. Gracias al Señor, hermanos, porque si conocía los pensamientos de aquella mujer, seguramente, hermano, hermana, que nos estás viendo, Dios conoce tus pensamientos de angustia por la situación que estamos viviendo. Vamos a seguir viendo otro pasaje, hermanos, que está ahí en el capítulo 6 de San Juan, versos 1 al 14. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: pasadas estas cosas, fue Jesús de la otra parte del mar de Galilea, que es de Tiberias, y seguíale una gran multitud porque veían sus señales que hacían con los enfermos. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Y como Jesús alzó sus ojos, vio que había una grande multitud que le decían. Y quiero que tomes esto en cuenta, hermanos, lo que el Señor Jesús le dice a uno de sus seguidores, a uno de sus apóstoles, a Felipe, le dice: ¿de dónde compraremos pan para que todos estos coman? Mas esto le decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Quiero que tomes en cuenta aquí algo bien interesante, hermanos, que es Jesús quien se preocupa por la multitud, se preocupa por el sustento de la gente. No son los apóstoles, sino es el mismo Jesús el que se preocupa por lo que porque no se vaya esta gente con el estómago vacío. Se preocupa por sustentarlos y le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para darles a todos estos? Pero el verso 6 dice: esto le decía a Felipe para probarle. Como seguramente, hermanos, ahora el Señor nos está probando. Amén. Unos estamos pasando por situaciones difíciles, pero vamos a confiar en el Señor, hermano. Quiero que tomes en cuenta
cada pasaje, cada versículo de este pasaje, hermanos. Dice el verso 7, dice, le respondió Felipe, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Y dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, he aquí, un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es todo esto para que coman tantos? Quiero que tomes en cuenta 2 cosas más que nos dejan ver estos últimos versículos. Primero, lo que hace Felipe es ver el dinero que tiene y ve que es muy poquito el dinero que tiene. Como seguramente tú o muchos de ustedes que nos están viendo en este momento se estarán dando cuenta que el dinero que ahorita tienen, sus ahorros, ya son muy poquitos para poder seguir enfrentando la cuarentena, hermanos. Y luego voltea y ve los alimentos que tienen a la mano y resulta que tenían solamente 5 panes y 2 pececillos. Seguramente muchos de ustedes, cuando se empezó a informar acerca de la cuarentena, se dieron a la tarea de comprar un montón de cosas relacionadas con la despensa y llenar el refrigerador y llenar la cocina. Pero para estas alturas seguramente ya se habrán dado cuenta que esa despensa está empezando a disminuir poco a poco. Y seguramente hay angustia en los corazones, porque ya les vino a la mente ese pensamiento de que a lo mejor no nos alcanza si esto se llega a extender más. Pero mira lo que pasa aquí. ¿Sabes tú? Dice aquí la palabra que solamente tenían 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sabes tú? Te pregunto, hermano, hermana que nos ves, ¿sabes tú a cuánto equivale 5 panes de cebada y 2 peces? Bueno, pues esto equivale solamente a una sola comida, imagínate tú, un plato de comida para una sola persona y para una sola comida del día. Eso es a lo que equivalen los 5 panes y los 2 peces. Nosotros aquí en México no acostumbramos comer mucho pan, sino más bien somos de tortillas. Pero imagínate tú que este muchacho que pasaba cerca de donde Jesús estaba predicando tenía solamente 5 tortillas y tenía 2 peces, porque era mexicano, resulta, ¿no? Imagínate tú, algo parecido, imagínate tú, te vuelvo a repetir, era solamente la comida, una porción de comida para una sola persona y para una sola comida del día. Seguramente era un muchacho que pasaba por ahí y reconoció a Jesús y se quedó ahí a escuchar la predicación. Seguramente era un joven que pasaba por ahí para ir a su trabajo y resulta que esos 5 panes y esos 2 pescados eran su lunch para trabajar, ¿no? Para comer durante la hora de la comida en el trabajo, ¿no? Entonces imagínate tú, de un solo plato de comida, quiero que tú visualices uno de los platos que tú tienes en tu comedor, en tu cocina, y de ese solo plato de comida que es para ti solito y para la comida nada más, Jesús toma ese plato de comida y de ese solo plato alimenta a 5,000 personas. Figúrate tú, a 5,000 personas alimentó con un solo plato de comida. Fíjate lo grande y lo maravilloso que es Dios. Y dice su palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Si tú tienes en este momento angustia porque tu despensa sientes que no te va a alcanzar, porque tu dinero, a lo mejor tus ahorros no te van a alcanzar, confía en el Señor, porque dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Y si eso hizo Él en los tiempos en los que andaba aquí en el mundo entre los seres humanos, quiere decir que su poder no ha menguado y puede hacer lo mismo ahora. Y así como se preocupó el Señor Jesús por alimentar a aquella multitud, estoy seguro, hermano, que también se preocupa por lo que tú y por lo que todo su pueblo ha de comer en los siguientes días. Amén. Y este pasaje es bien interesante, hermano, porque checa 2 cosas. Checa en el dinero. Le dice a Felipe, solamente tenemos unos cuantos denarios, ya no nos queda mucho, pero no nos alcanza para alimentar a todos. Y resulta que un muchacho que solamente tenía una sola porción de comida, toma esa porción de comida y con ella alimenta a 5,000 gentes. Amén. Esto nos invita a pensar, hermanos, que es el momento para muchos de nosotros, es la hora, hermanos, en la que los verdaderos cristianos han de mostrarse, hermanos, en la que han de mostrar su fe y su lealtad hacia el Señor. Porque hemos predicado por muchos años
qué sé yo, años y años, hermanos, de predicar acerca de que el Señor es poderoso para multiplicar los alimentos, poderoso para multiplicar el dinero. Y ahora, hermanos, se nos está presentando una situación real donde es necesario que confiemos en el poder de nuestro Dios, donde es necesario que confiemos en que el Señor nos puede multiplicar los alimentos que nos quedan y el dinero que tenemos también. Amén. Vamos a seguir analizando otros pasajes muy padres que nos muestran al Señor como un especialista, hermanos, en multiplicar las cosas, en multiplicar las cosas esenciales para poder vivir cada día. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1 al 7, dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervos. Repite conmigo: acreedor. Acreedor es una persona a la que se le debe, como tú sabrás. Y una de las cosas que en este momento yo estoy seguro que te angustien a ti, hermanos, hermano y hermanos que nos están viendo, es precisamente pagar los diferentes servicios que son indispensables para nosotros, ¿no? La luz, el teléfono, qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas que tenemos que pagar. Y resulta que esta mujer tenía precisamente esa necesidad. Dice que había llegado a su casa un acreedor que, como no le pudo pagar lo que le debía el marido, ¿verdad?, que ya había muerto, pues tomó a sus 2 hijos como siervos. Y más adelante dice así en el verso 2, dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva no tiene ninguna cosa en casa sino una botija de aceite, solamente una botija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta detrás de ti y tras de tus hijos, y echan todos los vasos hasta que estén llenos, y ponlos aparte. Siempre me pregunté por qué el profeta mandaba a la mujer a pedir vasos prestados a sus vecinos, porque seguramente podía juntar muchos más vasos de parte de sus vecinos que los que ella tenía en casa. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice el pasaje que el profeta le ordena que de ese aceite que ella tiene, llene los vasos que consiguió prestados de parte de sus vecinos. No sé cuántos eran, el pasaje no nos dice cuántos vasos logró juntar la mujer, pero seguramente fueron muchísimos los vasos que logró juntar para poder hacer un verdadero milagro y para que Dios se pudiera mostrar en ese momento de angustia y de una gran presión que la mujer estaba pasando. Y dice más adelante, si ustedes lo leen en el pasaje, dice que el aceite llenó todos los vasos que tenían. El aceite se terminó hasta que el último vaso se llenó. O sea que Dios multiplicó el aceite más allá del que tenía al principio. Y este aceite lo usó la mujer para venderlo y pagarle a sus acreedores. Amén. Dios multiplica, hermanos, sigue multiplicando Dios. Amén. Yo sé que es difícil creerlo cuando Dios nos enfrenta ya a situaciones reales donde es necesario que hagamos de estos pasajes algo real en nuestras vidas, que seamos testigos de que lo que Dios hizo en tiempos bíblicos hoy también lo puede hacer. Qué difícil es, pero es algo a lo que a muchos nos están llevando, hermanos. Hay provisión sobrenatural de Dios para aquellos que incluso no tienen nada. Sí la hay. Recordamos, por ejemplo, para avanzarle rápido, hermanos, el primer libro de los Reyes, capítulos 17, versos del 1 al 6. Elías se va dice en el pasaje que es aquel pasaje donde Elías huye para esconderse de aquella mujer Jezabel, hermanos, donde le dice a Dios a dónde se tiene que ir a esconder, pero Dios le manda cuervos que lo alimenten, que le lleven carne y que le lleven otros alimentos, hermanos, y pan, por cierto, era carne y pan para sustentar al profeta. Quiere decir que Dios también nos puede sustentar, hermanos, de manera sobrenatural. No es algo que haya pasado solamente en tiempos bíblicos. Recuerdo, por ejemplo, de un testimonio que escuché hace algunos años atrás acerca de un joven que es cristiano y que en una iglesia él una vez escuchó un mensaje donde el pastor les hablaba acerca de escuchar la voz del Señor. Y resulta que aquel joven jamás había tenido la experiencia de haber escuchado la voz del Señor.
pero él se puso en oración mientras iba de camino a su casa, iba manejando su carro, cuentan, y que él se puso a orar, hermanos, porque él tenía la necesidad de escuchar la voz de Dios. Él quería experimentar esos acontecimientos sobrenaturales de poder escuchar la voz de Dios. Y dice él que de pronto escuchó en su mente algo extraño, hermanos, un mensaje de algo que no era parte de su mente, que no venía de su mente, sino que venía de otro lado, pero que la voz que escuchó le dio una profunda paz y una profunda confianza, hermanos. Dice que esa voz le dijo: compra 1 litro de leche. Y cuando él se paró en la siguiente tienda, se paró y compró 1 litro de leche, todavía con dudas, hermano, porque él no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando, pero él atendió a la voz que le vino al corazón, que le vino a la mente, y compró 1 litro de leche. Y dice que después de haberlo comprado, la intensidad de esa voz empezó a ser más clara y más fuerte en su mente, que lo empezó a guiar por donde debía de ir, y él obedeció y empezó a irse hasta que la voz le dijo: detente aquí y toca en esa puerta y dale ese litro de leche. Y resulta que cuando este hombre se detiene donde la voz le dijo que se detuviera, tocó a la puerta de aquella casa, y resulta que le abrió una mujer que estaba angustiada y tenía los ojos llorosos. Solamente saludó y le entregó el litro de leche, porque lo que le dijo a la mujer es que le habían ordenado que entregara 1 litro de leche en esa casa. Y la mujer en ese momento le dio gracias a Dios por lo que estaba pasando, porque necesitaba 1 litro de leche para darle de comer a su bebé. La mujer no tenía un solo centavo para poder comprar leche. Y fue como aquel joven aprendió a escuchar la voz de Dios y se convirtió en un instrumento en aquellos momentos de cómo Dios puede sustentar a alguien de manera sobrenatural y sin tener ningún tipo de recursos. Esto es algo real, hermanos, algo que en realidad pasó. Seguramente ustedes habrán escuchado aquella otra historia de la mujer que oraba fervientemente porque tampoco tenía que comer, y resulta que un incrédulo la escucha, ¿verdad? Y se empieza a burlar de ella porque la oyó orar a Dios pidiéndole que la sustentara porque no tenía nada para comer, ni ella ni su familia. Y resulta que este hombre incrédulo quiso burlarse de aquella mujer, y cuenta la historia que compra una despensa, la deja en la puerta de la mujer y le toca al momento de dejarla, y luego huye para que esa mujer recoja solamente aquella despensa. Pero antes de esto deja a aquel hombre una nota en la despensa diciendo: aquí te mando esto, que espero que te sea útil, atentamente, el diablo. Así le puso a aquel hombre. Cuando esta mujer abre la puerta y ve aquella despensa y no había nadie que estuviera cerca, lo que hizo pues fue obviamente meterla a su casa y darle gracias a Dios por lo que estaba pasando. Cuando lee la nota y le dice y ve esta firma, por así decirlo, donde dice que atentamente el diablo, aquella mujer le dio gracias a Dios porque ella dijo: aún el diablo, Señor, está a tu servicio si tú lo quieres poner así. Pero fue algo, hermanos, que Dios utilizó también para proveer de manera sobrenatural. Aún a los incrédulos puede usar Dios. Este hombre pensaba hacerle un mal a la mujer poniéndole en la nota que era de parte del diablo, pero la verdad es que sin darse cuenta, este hombre lo que hizo fue convertirse en un instrumento para Dios y proveerle alimentos a aquella mujer. Amén. El cuidado de Dios es muy grande para su pueblo, hermano. Por eso yo te pido que en este momento no te desanimes. No eres tú el único que está pasando por situaciones difíciles. No creas tú que los predicadores nos paramos aquí a enseñarte cosas bonitas o fantasiosas, porque hay muchos de nosotros que también estamos pasando por situaciones difíciles. Nos estamos viendo apretados, muchos predicadores, los que tenemos que trabajar, hermano. Créeme que estamos pasando por situaciones complicadas. Y te estoy hablando de predicadores y líderes cristianos de aquí de México y de América Latina, hermanos. No eres el único. No creas tú que Dios te somete solamente a ti, que no eres líder de la iglesia y que no predicas. No, eso es mentira. También muchos predicadores estamos sometidos a esta situación difícil que está pasando el mundo, que está pasando nuestro país. Pero la palabra nos enseña que Dios siempre está al pendiente de su pueblo. Como buen padre que es, está al pendiente de lo que su pueblo, de lo que su iglesia necesita, hermanos. Y es algo que nos enseña la palabra.
Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a confiar en su palabra, hermanos, y a poner lo que tenemos en las manos del Señor. Dice ahí quiero que notes, hermano, que en la palabra dice la palabra que el Señor aún se preocupa por los mismos animales, por las aves, por alimentarlos, hermanos. Y te puedo dar versículos acerca de esto. Puedes leer el Salmo 147, versos 9, Lucas 12, 6, Job 38, 41, Salmo 104, versículos 21. En el mismo Sermón del Monte, hermanos, en los diferentes evangelios, tú puedes ver ahí mismo que el Señor dice que aún las mismas aves, hermanos, tienen sustento de parte de Dios. Si lees estos pasajes que te acabo de dar, te vas a dar cuenta de que dice la palabra que los animales claman a Dios por sus alimentos. Hay un pasaje donde dice que aún el león clama el cachorro de león clama porque Dios lo alimente. Imagínate tú a Dios saliendo todas las mañanas en los diferentes hemisferios del planeta para alimentar a las aves, para darle sus filetotes al león, para proveerle de hierba a los búfalos, a los bueyes del campo, a las gacelas, a los venados. Imagínate tú a Dios saliendo todos los días para alimentar a los animales, porque la Biblia enseña eso, que Dios sustenta aún a los animales, pero también nos dice el Señor Jesús que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará por ti, que eres su hijo, que eres parte de su pueblo? Amén. Yo tenía planeado, hermano, cerrar este mensaje haciendo declaraciones como te mencionaba al principio, como lo hacen muchos predicadores famosos en internet, pero me di cuenta, hermano, de eso que te comentaba, que las declaraciones no son bíblicas, porque saltan la soberanía de Dios, sobre todo cuando no conocemos cuáles son los planes de Dios hacia una situación específica. Por eso yo te voy a pedir, hermano, que en este momento tú saques tu cartera, tú que estás ahí en tu casa, ahí en la comodidad de tu casa, juntamente con tu familia, que saques tu cartera o tu tarjeta de débito, o que si estás cerca de tu refrigerador, pongas tu mano también sobre tu refrigerador. Vamos a orar por estas cosas para que Dios quiera multiplicar los recursos que tenemos y pues podamos salir adelante de esta cuarentena, de esta situación económica difícil. No te pido que pongas tu tarjeta de crédito, porque regularmente las tarjetas de crédito las usamos para comprar cosas que no necesitamos, ¿no? O lujos innecesarios. Por eso te pido que si tienes ahí a la mano tu tarjeta de débito donde te depositan en tu trabajo, la saques y pongas tu mano sobre ella, o tu cartera. Vamos a orar también por ella para que el Señor toque nuestros recursos y en su misericordia quiera Dios que no nos falte nada. Si no tienes nada de esto a la mano, te pido que pauses el video, vayas por ella, por estas cosas, y regreses rápidamente o te muevas a la cocina para que pongas tu mano sobre el refrigerador y podamos orar todos juntos. Yo no voy a hacer declaraciones, hermano, simplemente nos vamos a acercar a la presencia del Señor para rogarle su misericordia y Él bendiga lo que tenemos en este momento. Antes de orar, hermano, quiero darte un recado, un mensaje que el Señor me daba mientras yo preparaba este mensaje. Fíjate que mientras preparaba este mensaje me vino a la mente un himno muy famoso que entonábamos hace algunos años en la iglesia. Es un himno muy antiguo que la iglesia ha cantado por muchos años, la iglesia en general, la iglesia de Cristo, que se llama Mi Padre es un Rey. No sé si tú has escuchado este himno. Viene de un libro al que le llamamos Himnarios de Victoria, que todavía lo venden en las librerías cristianas, que tiene cantos maravillosos, padrísimos, inspiradores, inspirados, estoy seguro que por el Espíritu Santo. Y mientras este canto, hermano, me venía a la mente, el Señor me conmovió de una manera como nunca antes me había conmovido, me tocó el corazón y el Señor me dio un mensaje ahí para que le diera a su iglesia en este momento. Y el mensaje es esa frase, hermano, que te dice repetir del pasaje de Jueces, donde le dice a Gedeón: yo iré contigo, yo estaré contigo. Y no solamente fue una palabra que me dio una vez, me la dio en diferentes ocasiones, hermano, la repitió en varias ocasiones. Me hizo recordar aquel versículo de Éxodo 33:15, hermanos, donde Moisés le insiste a Dios: ¿sabes qué, Señor? Si nos vas a sacar de Egipto,
por favor ven con nosotros. Está muy padre que nos mandes ángeles, pero yo preferiría que fueras con nosotros. Y el Señor dice, este capítulo, dice en el encabezado de muchas Biblias, en este capítulo 33 del Éxodo, dice, Dios garantiza su presencia a Moisés y al pueblo. Amén. Y el Señor me hacía sentir, hermanos, que te dijera a ti que el Señor va contigo en medio de esta situación difícil. El Señor no te deja solo, no vas a enfrentarlo solo. Ve con la confianza de que el Señor va contigo. Dice otro pasaje más adelante el Señor Jesús, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Vamos a confiar en esto, hermanos. No te creas, nosotros también estamos pasando por situaciones difíciles, pero vamos a rogarle a Dios porque Él multiplique lo que tenemos. Amén. Ya tienes tu cartera o tu tarjeta de débito. Si no puedes acercarte a tu refrigerador, dirige tus manos hacia la cocina y el refrigerador y vamos a suplicarle al que todo lo puede que tenga piedad de nosotros y nos multiplique lo que tenemos. Amén. Te voy a pedir que inclines tu cabeza ahí donde quiera que estés y vamos a rogarle al Señor con mucha fe. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra de confianza que tú nos das. Señor, sabemos que tú te preocupas por lo que tu pueblo ha de comer, por el sustento de cada día, por el sustento en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, Señor. Tú como buen Padre, Señor, te preocupas por lo que tus hijos tienen necesidad, Señor. Y sabemos que tú, Señor, eres el proveedor, el sustentador de todas las cosas, Señor. Y sabemos que así como sustentas a los animales, también nos sustentas a nosotros, Señor. Mira a los hermanos, Señor, que están viendo este video, Señor. Yo no los veo, ni sé dónde están, ni quiénes son, pero tú sí sabes, Señor, quiénes son y es lo más importante, Señor. Te ruego, Señor, que multipliques los recursos que se tienen, ya sea en dinero, ya sea en alimentos, Señor, para que podamos salir victoriosos en medio de esta cuarentena, Señor. La situación económica del mundo es difícil, Señor, lo sabemos, y nos desalienta, Señor, nos quita la fe a veces, porque somos humanos, Señor, pero te rogamos que tengas piedad de nuestras debilidades. Te pedimos que tengas piedad, Señor, de aquellos que se han quedado sin trabajo. Te pedimos que tengas piedad, Señor, de aquellos que están viendo angustiados, Señor, cómo sus recursos económicos, sus ahorros poco a poco se están acabando. Te pido que tengas misericordia de aquellos que ven con angustia cómo sus despensas, Señor, poco a poco se van mermando, Señor, y esta situación pareciera no mejorar. Y a veces hasta amenazan, Señor, en los medios de comunicación que pudiera extenderse. Señor, venimos ante ti que todo lo puedes, para que hagas un gran milagro en esta situación, para que hagas un milagro en tu pueblo, Señor, y no falte nada independientemente de cuánto dure la cuarentena. Señor, estamos en tus manos porque sabemos que a veces ya no hay más recursos, Señor, ya no hay más situaciones para poder enfrentar situaciones difíciles. Solamente dependemos de ti, Señor, dependemos a veces quizás de un sustento sobrenatural de parte tuya, Señor. En tus manos ponemos a tu pueblo, Señor, manifiéstate a ellos. Dice la palabra, decía Gedeón, Jehová Shalom, el Señor es mi paz, Señor. Dale paz a todos aquellos que están angustiados en este momento. Dale paz a aquellos que son padres de familia, Señor, y que tienen que mantener a sus esposas, a los hijos y además pagar servicios, Señor. Glorifícate en medio de tu pueblo, glorifícate, Señor, en aquellos que quizás no son cristianos, pero que están viendo este video, Señor, y que tienen necesidad. Glorifícate, Señor, porque hoy más que nunca, Señor, necesitamos ver tu gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermano, es posible que el Señor nos tenga que separar un poquito de los hermanos que son un poco más pudientes, pero no es porque Dios sea malo, es porque Dios quiere que los que estamos pasando por situaciones difíciles en este momento veamos su gloria. Así como el Señor separó en alguna ocasión a Juan, a Pedro y a Jacobo, recordarás tú aquel pasaje cuando se los llevó aparte de todos los demás apóstoles, ¿verdad? Los separó, dice la palabra. ¿Y qué fue lo que pasó con estos tres hombres? Que pudieron ver la transfiguración del Señor, pudieron ver a Moisés y a Elías platicando con el Señor, ¿verdad? Se los llevó aparte para ver su gloria. En la iglesia hay todo tipo de gente, hermanos que son muy bendecidos y gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Qué bueno que son bendecidos porque el Señor bendice a quien Él quiere. Pero en este momento es posible que algunos de nosotros seamos separados por la situación económica y pues será para ver la gloria del Señor. Amén, confiamos en ello, hermano. Y solamente para terminar, déjame decirte que no importa lo que tus ojos vean,
ni lo que tus oídos escuchen en las noticias. Seguramente todos seguirán siendo malas noticias en los próximos días, quizás en los próximos años incluso, pero que no importa nada de esto, hermano. Que no importa lo que suceda, por nada del mundo dejes de confiar en el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.